Son las 2, la 1 en Canarias. Te acercamos el mundo. Tu mundo es nuestro mundo. Porque todos somos un solo mundo. Radio Internacional. No hay otra igual. 97.5 FM. Tu radio. Nuestra radio. Comienza Mundo Noticias Fin de Semana con Carlos Alonso en Radio Internacional. 60 minutos en directo con todo lo que pasa en el mundo. Nuestro mundo. 2 de la tarde, 0 minutos. Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes para revisar y evaluar, a la par de nuestros especialistas invitados, todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestro mundo, bajo la dirección general de Carlos Peñalosa. Esto es Mundo Noticias Fin de Semana. Soy Carlos Alonso y comenzamos. Y desde París le damos la más cordial bienvenida a Juan José Dorado. Él es periodista, él es analista internacional y también una personalidad que está muy atento, muy pendiente de todo lo que ocurre en Europa y en todo el mundo. Realiza trabajos de calle realmente destacadísimos como un estupendo reportero. Hoy está en París, mañana estará con toda seguridad pues en otro escenario. Juan José, gracias por estar con nosotros a esta hora, aquí en Mundo Noticias Fin de Semana. Buenas tardes, Carlos, a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias por haberme invitado una vez más a participar en esta emisión y poder compartir estos minutos con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta. Así es. De la política internacional y de la actualidad internacional en estos momentos. Así es, Juan José. ETA se disuelve tras asesinar durante 60 años a 829 personas, secuestrar a unas 80 personas, extorsionar a unos 10.000 empresarios. ETA se disuelve con 358 crímenes sin resolver, de los que son responsables y sin haber colaborado en su esclarecimiento ni mostrar señales de facilitar el camino para hacerlo. ¿Qué piensas tú realmente de esta iniciativa, Juan José, que está teniendo lugar? ¿Crees que ETA realmente desaparece sin dejar una disidencia que pretenderá seguir sembrando el terror? ¿Qué interpreta Juan José del anuncio de que sus ex militantes seguirán en la lucha por Euskal Herria unificada e independiente? Quisiera también tu valoración de las palabras del jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, quien habla de aplicar la ley. Te pregunto, ¿se puede aplicar la ley a la cúpula de ETA? ¿A quiénes? ¿A qué personas? ¿Cómo se podría hacer? ¿Crees en un paso al costado de ETA sin un arrepentimiento, sin una autocrítica? La disolución de ETA es algo inevitable desde los atentados de 2004 en Atocha, no porque ETA fuera la responsable, que no fue el caso, sino porque la sociedad vasca, de manera general y en particular el movimiento separatista, abrió los ojos y entendió que la violencia y el terrorismo pues no tenían razón de ser. Pues además llevaron varios años comprobando cómo el apoyo social iba disminuyendo. Siempre puede quedar algún disidente que niegue la disolución, pero la realidad es que la acción policial también ha debilitado a ETA y ya no cuenta con recursos suficientes para proseguir con la lucha armada más allá de algún acto aislado. Okay. Dejar la lucha armada para integrar el campo político como única vía para pedir la independencia es la única solución, puesto que vemos cómo el apoyo electoral y los partidarios de la independencia bajan. Pedir la unificación del País Vasco en su componente francés y navarro es hoy algo difícilmente realizable, pero es lo propio de una democracia y, como digo, lo propio de la democracia es que las ideas se debatan con palabras y no con armas. Y en lo que se refiere a la aplicación de la ley, eso también es lo propio de una democracia. Sin y en duda, este caso Rajoy no puede más que apoyar al Poder Judicial, que hay que recordar que en España es independiente y por lo tanto hay que apoyarlo en su búsqueda de aquellos que han violado la ley. ETA, por lo tanto, desaparece y que no haga autocrítica tampoco es de extrañar. Lo que hay que retener es que ETA se disuelve.
Bien, esperemos entonces que se disuelva de manera definitiva, es decir, que no queden resquicios, que no quede disidencia, cosa que particularmente me parece difícil, pero sin embargo no imposible, y velemos y aboguemos por ello. Juan José, ¿qué lectura nos ofreces de la jornada del día 1 de mayo en Francia, concretamente en París, cuando hechos de violencia empañaron las protestas que pretendían tener su punto cumbre en el Día de los Trabajadores, en ese día concretamente, y no lo lograron? ¿En qué quedó la llamada convergencia de las luchas en contra de las reformas del presidente Macron? Finalmente, ¿quiénes resultaron ser estos encapuchados llamados el bloque, el Black Blocs? Se corre el riesgo de que se diluyan las protestas, se diluyan las huelgas que desde hace semanas llevan adelante los ferroviarios, los funcionarios, estudiantes, jubilados, otros descontentos que también sabemos que existen. Ante este 1 de mayo crítico en sus intenciones, ¿seguirán adelante las reformas de Macron? ¿Piensas que el presidente Macron continuará adelante con su plan de reformas, ya sea en el corto o mediano plazo? ¿Qué nos dices? Los Black Blocs son grupos más bien pequeños de militantes anarquistas, libertarios y de lo que se define como la izquierda más radical. Okay. Grupos esencialmente jóvenes, entre los 16 y los 25 años, grupos que defienden la violencia contra los símbolos del Estado y del capitalismo. De ahí que asalten restaurantes, como hemos visto en París, el McDonald's, o incluso agencias bancarias, además de destrozar, evidentemente, mobiliario urbano. En cualquier caso, son grupos organizados, móviles y que buscan el enfrentamiento, y es cierto que suelen ocupar la cabeza de las manifestaciones para llevar a cabo sus acciones. Su influencia sobre la afluencia a las manifestaciones es real, pero hay que relativizarla mucho. ¿Por qué? Pues solo afecta a lo que yo llamaría manifestantes ocasionales. La mayor o menor participación en huelgas y manifestaciones tiene que ver más con un cierto cansancio militante y con el hecho que cada día de huelga es un día menos de pago, salario, ¿no? Menos para los manifestantes. Tú haces referencia a los ferroviarios, a los funcionarios, a los estudiantes, a los pensionistas, y hay que sumar también a los trabajadores sociales del sector privado y un largo etcétera de ciudadanos que están en contra de las reformas, más por la forma de llevarlas a cabo que por la reforma en ella misma, y los sondeos muestran que de manera general la ciudadanía quiere que Macron reforme el país. Por ello, no de la manera que lo está haciendo. Puede haber alguna marcha atrás relativa, pero el sentimiento general es que el presidente va a seguir avanzando cuanto más tiene la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Bien, finalmente, Juan José, nos vamos a Reino Unido. Recordamos, fue escenario de elecciones el pasado día jueves. Por primera vez desde los dramáticos comicios del pasado año, Theresa May logró pasar un primer examen, pero con muchas reservas. Estamos hablando de comicios locales, parciales, solamente en Inglaterra. Sin embargo, estos resultados prometen ser examinados con lupa y hacer determinaciones a nivel nacional. Te pregunto, ¿han sido estas elecciones una previa para saber qué pasará? ¿Hasta qué punto el Brexit ha mermado el liderazgo de Theresa May, que sabemos que está en horas bastante bajas y necesita de coaliciones para poder seguir gobernando, no siempre leales a ella? ¿Por qué Jeremy Corbyn y los laboristas mantienen un perfil que no termina de convencer? Es decir, fueron elecciones donde realmente se perdió, es decir, el que menos perdió fue el que terminó ganando las elecciones. ¿Qué nos puedes comentar? Tu visión concreta sobre lo que pudiste observar, lo que has podido analizar en el paso del tiempo, sobre todo en los últimos tiempos con referencia al transcurrir de Reino Unido. Es cierto que las elecciones en el Reino Unido tienen un carácter muy local, pero son importantes en la medida que el proceso del Brexit está dividiendo a la sociedad y a la clase política. El Brexit ha desgastado sin lugar a duda a Theresa May, que se ha encontrado hace unos días en minoría dentro de su propio gobierno, a lo que además hay que sumar que su partido gobierna en coalición al no tener la mayoría absoluta. Y dentro del propio Partido Conservador existen elementos que abogan por un Brexit duro. Y si esos
problemas no fueran suficientes, Theresa May tiene además que enfrentarse a una Unión Europea que hasta ahora ha mostrado un frente común y se está mostrando bastante dura en las negociaciones. En lo que se refiere a Jeremy Corbyn y los laboristas, estos tienen en el fondo que enfrentarse al desgaste general de los partidos socialdemócratas en Europa, además de presentar, en mi opinión, un programa ambicioso, pero que para muchos electores hoy en día en el Reino Unido es poco creíble. Bien, la situación entonces en Reino Unido. El pasado día jueves hubo proceso electoral, pues concretamente en lo que fue Inglaterra, y un proceso electoral que definitivamente pues llama la atención, porque quienes están al frente en estos momentos del destino del país no han salido bien parados, y la oposición tampoco es que haya salido muy bien. Entonces es digno de pensar, digno de reflexionar todo lo que allí se continúa viviendo. Juan José, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mundo Noticias fin de semana, y esperemos tenerte pues en una muy próxima oportunidad. Muchas gracias de nuevo por haberme permitido compartir estos minutos, como te decía antes, con todos vosotros. Claro que sí. Además, abordando temas que no solamente interesan en España, sino que también interesan en otros países. Así es. Porque la disolución de ETA, por ejemplo, es algo que se ha abordado en todas las páginas de los periódicos y se seguirá abordando en Francia, así como en radios y televisiones. Y qué decir de los temas relacionados con el Reino Unido y el Brexit, que va a seguir dándonos aún mucho de qué hablar en las próximas semanas y en los próximos meses. Por ello, pues nada, muchas gracias, a la espera de volver a compartir, como te decía, unos minutos con todos vosotros en esta emisión. Un verdadero placer haberte tenido con nosotros, Juan José Dorado, periodista, analista internacional, reportero de todos los hechos que son noticia. Definitivamente, gracias por estos minutos concedidos a toda la audiencia y a este servidor aquí en Mundo Noticias fin de semana.